partir de este momento, el Servicio de Impuestos Nacionales presenta su programa Impuestos en Facilito. Un programa radial que inculca e incentiva cultura tributaria. Impuestos en Facilito es una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Tus impuestos, tu país. Pues bien, amigos, comenzamos el sector de Impuestos en Facilito. Hoy vamos a despejar dudas sobre el régimen complementario al IVA, el RC-IVA dependientes. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Ruth Baspineiro Uribe, servidora pública de Impuestos Nacionales. Ruth, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias Paola, muchas gracias a Juan José y también un saludo para todos los que nos están escuchando. Le preguntamos a Ruth Baspineiro, en Facilito, ¿qué es el RC-IVA? Bueno, el RC-IVA es un impuesto que grava los ingresos personales y fue creado como control sobre el impuesto al valor agregado. De aquí viene su nombre. Ya este impuesto se aplica a los ingresos de las personas naturales, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Por ejemplo, nosotros somos servidores públicos, todos los que trabajamos en el Servicio de Impuestos Nacionales, y realizamos el aporte de impuestos por concepto del desarrollo de nuestra actividad o trabajo. Entonces, los dependientes no necesitamos ni siquiera obtener nuestro NIT para aportar al país. Es decir, a través del agente del empleador, que es el agente de retención, nosotros contribuimos en el tema de impuestos que van destinados al Estado. ¿Y cuáles son las características principales de este impuesto? Bueno, este impuesto, en primer lugar, está establecido por la Ley 843, con un porcentaje similar al impuesto al valor agregado, es decir, la alícuota es un 13%, sobre los ingresos que perciben las personas naturales, por los sueldos, salarios, bonos, primas, dietas, comisiones y otras, obtenidos por su trabajo en empresas privadas o entidades públicas, es decir, el sueldo que mensualmente percibimos en esta relación de empleado y empleador, ¿no? También están alcanzadas con este impuesto los contribuyentes directos, es decir, personas naturales que perciben ingresos, por ejemplo, por alquileres, anticréticos, intereses o rendimientos, y los consultores de línea también que pertenecen y tienen un tratamiento especial al sector público. ¿Y es un impuesto para los dependientes del sector público? Este impuesto se debe pagar, deben pagar todos los empleados dependientes del sector público y también privado. ¿A través de quién? Lo habíamos mencionado, a través del empleador. Ya, este empleador se convierte en el agente de retención. Es decir, que intervienen en acciones de retención o percepción del tributo correspondiente a dependientes y o terceros. Vamos a reiterar que este impuesto se aplica a todos los empleados del sector público y privado que perciban un sueldo o salario como dependientes, ¿no? Pueden ser también los jornales, sobresueldos, horas extras, bonos, dietas, viáticos, entre otros, que se perciben en esa relación de dependencia, ¿no? Yo trabajo en una empresa, ya sea pública o privada, percibo los ingresos mensuales, que vamos a llamarlos al sueldo, y también puedo percibir, por ejemplo, nosotros cuando tenemos una comisión de servicios, viajamos a Santa Cruz, por ejemplo, nos asignan un viático. Por ese viático también tenemos la obligación de presentar como descargo facturas. En el caso no se presentan, mi empleador, mi agente de retención, me va a hacer la retención correspondiente a ese ingreso que yo he percibido. ¿Y quiénes son los agentes de retención? Bueno, por mandato de la ley son los responsables directos, aquellas personas naturales o jurídicas que están inscritas en el padrón de contribuyentes como empresas y que además tienen dependientes. Deben exigir a su personal la presentación de facturas a través del formulario 110, que ahora está vigente la versión 3 desde la gestión 2016, desde el mes de enero. Ya, caso contrario, si es que no se presenta el formulario 110, se debe retener el impuesto correspondiente y depositar estos importes retenidos mediante el formulario 608 RC-IVA, agente de retención. Es decir, que cuando una empresa se inscribe porque va a desarrollar actividades, tiene la obligación del formulario 608, que es como agente de retención, y únicamente presenta en los meses que va a realizar esta retención, cuando sus empleados, sus dependientes,
dependientes no han presentado el formulario 110. ¿Y cómo se hace el pago del RC IVA? ¿Qué pasos tiene que seguir el dependiente? En el caso de las personas naturales, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Juan Mamani o Felipe Pérez, si están alcanzados con la obligación tributaria, pagarán a través de sus empleadores quienes actúan como agentes de retención. Entonces tenemos, no todos los empleados están alcanzados, ¿no? Hay un cierto nivel, de acuerdo al salario, al sueldo que se percibe, está obligado. Muchas veces surgen muchas dudas en los dependientes acerca del cálculo de este impuesto. Sin embargo, para evitar confusiones o aclarar dudas, en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, como ustedes conocen, www.impuestos.gov.bo, cualquier persona puede acceder a la calculadora tributaria para saber desde qué monto se debe pagar este impuesto y eventualmente cuánto tiene que presentar en facturas a su empleador para que no se le haga una retención. Ya es importante también señalar que este impuesto puede compensarse con las facturas de consumo y servicios mediante el llenado del formulario 110, con el detalle de todas las facturas, ¿no?, que tengan mi nombre y mi carnet de identidad. Este formulario está disponible en el aplicativo Facilito, que puede descargarse de nuestro sitio web. Todas las personas que son dependientes, ya sean del sector público o privado, ¿existe un monto tope a partir del cual tienen que hacer esta rendición de impuestos, o absolutamente todos deberían pagar este impuesto? No, efectivamente hay un cálculo que se tiene que hacer. Ya la ley prevé también ciertos descuentos que podemos hacer, no solamente todas las compras que realicemos, que vayamos realizando los gastos, que pueden ser de cualquier naturaleza, de restaurantes, de comida, de zapatos. Es importante siempre diferenciar. ¿Servicios también? También los servicios, ya, y además de eso que está establecido también en el Decreto Supremo, también la ley nos establece que podemos descontar 2 salarios mínimos y por todas las compras que nosotros hayamos realizado sin facturas. Eso en los regímenes que no están obligados a emitir factura. Entonces tenemos otros 2 salarios más, y podemos resumir en 4 salarios mínimos que van a favor, que van a disminuir el pago del impuesto. Además, también el pago que se hace de las AFPs, que nos retiene también el empleador, tampoco se considera dentro de la base imponible, ¿no? Entonces se hace este cálculo. Actualmente, con el salario vigente hasta la fecha, 1.656, el mínimo para pagar son 5.685. Entonces los que están por arriba están obligados a presentar las facturas para que no se les haga la retención. Los que están por debajo no estarían obligados a... Es decir, menos del salario mínimo por medio tiempo, horas extras, lo que fuere, no. Más allá de los 1.600, no, ¿está vigente no. hasta el momento o existe un tope? Porque entendemos que por ley quienes ganan más de 5.000 bolivianos, por ejemplo, estaban obligados, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, por eso el mínimo es 5.685. Sobre este monto yo ya estoy obligado a presentar mis facturas para que no se haga la retención. Los que están debajo ya no están obligados. No solamente se considera un salario mínimo, por si acaso son en total 4 salarios mínimos más el descuento que se hace por la AFP. El empleador es el que elabora una planilla, ya donde está el sueldo, los beneficios que tiene el contribuyente, donde va a poner todas las facturas que presenta. ¿Y qué pasa si el empleador no realiza esas planillas? Él es una obligación, ¿no? Es una obligación. Él está denominado, como habíamos comentado, como agente de retención. Entonces, este está abocado a elaborar esa planilla tributaria, lo cual es un deber formal, y además realizar la retención. Es el único control que tendría para poder hacer las retenciones a los empleados y poder cumplir con la presentación, en su caso, del formulario 608. Nos mencionabas que todas las facturas que pueda un empleado conseguir por ese monto, sobrepasarlo quizá, son válidas, de servicios, de compras, de cualquier tipo. Sí, es importante que aclaremos este aspecto, porque muchas veces se confunde con el impuesto al valor agregado. En este caso, los descuentos de crédito se refieren a los gastos de empresas, personas naturales o jurídicas que realizan ventas habituales de bienes inmuebles, alquiler y subalquiler, entre otros, y estos están obligados, según la normativa, a presentar facturas que se relacionen únicamente con su actividad. Entonces aquí aclaramos, esto es para las empresas.
tomando en cuenta lo que es el RC-IVA, el gasto de las personas es libre y no tiene restricción alguna. Comentábamos, ¿no? Servicios, gastos del restaurante, tal vez la compra de zapatos, vacaciones, todo. La única condición es que cada factura debe contener el nombre del dependiente y su carnet de identidad. Entonces, si tenemos estos datos en la factura, es válida. ¿Qué pasa si el apellido no está escrito de forma correcta, o hay alguna raspadura, borrón, problemas en la escritura? ¿Se invalida esa factura? Vamos a aclarar. Primero, a la primera, cuando el apellido está de forma incorrecta, ¿no? O el nombre, vamos a considerar errores ortográficos. Si tiene un error ortográfico, por ejemplo, Pérez se ha escrito con S y es con Z, es válido, ¿no? Está establecido expresamente en la normativa. No invalida la factura. No invalida. Ya, pero si ahora hablamos de tachaduras, enmiendas, borrones, en ese caso sí se invalida la factura. ¿Qué pasa si al estar emitiendo la factura se le acabó la tinta del bolígrafo y cambia de bolígrafo? ¿Hay algún problema? En realidad ahí es algo muy específico, ¿no? Si no tiene una tachadura, enmienda, borrón, bueno, se valida, ¿no? No habría algún aspecto que la pueda invalidar. Básicamente, entonces, no datos sobrepuestos, borrosos, impresiones ilegibles. Tenemos nosotros el derecho de pedir otra factura si es que se presentan este tipo de inconvenientes. Sí, tenemos derecho, ¿no? Si nos dan, por ejemplo, en el momento en que verificamos, podemos determinar que el carnet de identidad es incorrecto. Ahí sí me van a invalidar la factura. Entonces, en ese momento es el momento en que nosotros tenemos esa obligación también de verificar que esa factura nos están entregando de forma correcta, con los datos correctos. Entonces, en ese momento podemos solicitar que nos cambien la factura y es obligación del contribuyente que nos deba emitir de forma correcta la factura, ¿no? Con los datos que correspondan. Amigos, queremos invitarles a participar a través del Facebook. Ustedes pueden dejar sus consultas en Creando Cultura Tributaria Bolivia. Ese es el perfil que ustedes pueden buscar y ahí dejan sus consultas referidos a este o cualquier otro tema impositivo en Facilito. Hablando de obligaciones, este próximo viernes 29 vence el plazo para la presentación del impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Cómo marcha esto? Efectivamente, este 29 de abril vence el plazo para el pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas, que más lo conocemos como IUE, y es la presentación de estados correspondientes a la gestión 2015, ¿no? A través de un estado financiero se determina la utilidad del contribuyente. Los contribuyentes deben enviar toda la información a través del software Facilito, formulario 605. ¿No? Aclarar que este formulario 605 es un formulario en digital, ¿no? Y a través de este software que está disponible también en nuestra página de impuestos, podemos realizar el envío y la presentación de esta información. Aprovechando este espacio, les recordemos a la audiencia quiénes están contemplados y quiénes deben pagar el IUE. El impuesto a las utilidades de las empresas se aplica a las empresas profesionales liberales u oficios que han realizado alguna actividad en el país. El contribuyente debe realizar la declaración jurada y pagar el impuesto a las utilidades de las empresas 120 días después que hubiera terminado el año. Como lo señalamos antes, el impuesto a las utilidades de las empresas será pagado solo sobre el 25% de las utilidades. ¿Ya? Y recordar, el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas del IUE serán 120 días posteriores al cierre de la gestión de acuerdo a la actividad del contribuyente. Por ejemplo, un contribuyente que realiza actividades comerciales inicia la gestión el 1 de enero de la gestión 2015 y concluye el 31 de diciembre de la gestión 2015. Eso significa, hemos dicho 120 días, desde el 31 de diciembre del 2015 tenemos los 120 días que caen el 29 de abril, cuyo plazo es fatal, ¿no? Eso no quiere decir que todos debemos esperar el último día, ¿no? Tenemos desde el 2 de enero, pongámosle, hasta el 29 de abril para poder presentar todo lo que corresponde a la presentación del impuesto a las utilidades de las empresas. Ruth, ¿le parece si respondemos las consultas de la audiencia? Claro que sí. Recuerden que Creando Cultura Tributaria Bolivia en Facebook, ahí ustedes pueden dejar sus consultas. En el caso de las facturas para el RC-IVA, preguntan, ¿cuál es el tiempo de duración de ellas?
Para el RC-IVA consideramos 120 días después de la fecha límite de emisión, de la fecha de emisión. Ya, por lo tanto, si yo voy a presentar, por ejemplo, mi formulario 110 hoy, entonces debo contar 120 días considerando la fecha de emisión de la factura. Entonces vamos a tomar en cuenta que son alrededor de 4 meses, ¿no?, que tiene validez una factura para que yo la pueda presentar. Bien, hay más consultas. Queremos invitarles, reiteramos, Creando Cultura Tributaria Bolivia. Ahí están las consultas. Diego Flores Fernández. Si tengo un pequeño negocio unipersonal, ¿es obligatorio que los estados financieros los realice un contador inscrito en el Colegio de Contadores? Hago la consulta por el elevado costo que cobran por el servicio. Bueno, en realidad los estados financieros sí deben ser elaborados por un profesional que esté autorizado, ¿no?, por un profesional del área. Entonces sí, esto debe estar firmado por el profesional que ha elaborado el estado financiero y adicionalmente por el contribuyente, ¿no? Rosita Espinosa pregunta, ¿debemos enviar los formularios 110 a Impuestos Nacionales? En una relación de dependencia, el formulario se lo envía al agente de retención, es decir, a mi empleador. Si yo tengo más de 7.000 bolivianos de ingreso mensual, entonces voy a llenar mi formulario, voy a imprimir este formulario con el detalle de todas las facturas que yo he acumulado en el periodo, entonces lo voy a hacer llegar a mi agente de retención de forma física, acompañado de todas las facturas, y adicionalmente, como tengo un ingreso mayor a 7.000 bolivianos, debo reenviar este formulario de forma digital a mi agente de retención. Esa es la obligación, no directamente al Servicio de Impuestos Nacionales. Como el agente de retención ya tiene la forma y el medio para remitir a la administración tributaria este formulario. Ahora, ¿en qué caso se manda el formulario 110? Consideremos tal vez que Rosita pueda tener la actividad de consultor en línea, por ejemplo, ¿no?, que trabaja también en el sector público, y en el caso en el que ella debería enviar el formulario 110 es únicamente de que fuera consultora en línea y tendría ingresos mayores a 21.000 bolivianos en este periodo, entonces tendría que reenviar directamente, tiene una opción como contribuyente directo para enviar el formulario 110. De lo contrario, no se envía el formulario 110. Muy bien. Pregunta Karina Villacorta Murguía. Respecto a la vigencia de las tarjetas prevaloradas de telefonía celular con relación a la fecha límite de emisión, por favor, quiere que se le aclare cuánto tiempo después es válida la vigencia de estas tarjetas prevaloradas de telefonía. Ya, en esto sí tenemos tal vez varias consultas. Aclarar que estas no tienen una fecha de emisión, ¿cierto? Nosotros compramos, en la tarjetita podemos revisar, la tarjeta únicamente tiene una fecha válida de emisión. ¿Ya? Entonces es una fecha límite de emisión. Podemos considerar a partir de esa fecha 120 días más adicionales en los que se puede utilizar esa tarjeta, ¿no? ¿Qué fecha de emisión le vamos a consignar en el formulario o en el registro que vamos a llenar? La fecha de presentación del formulario 110. El ejemplo, ¿no? Y en un caso del que estemos llenando o registrando esta factura en el libro de compras y ventas, vamos a considerar que esta fecha sea dentro del periodo que se va a presentar la factura. Muy bien. Johnny Fini Ferrante dice, en la firma del balance anual para presentación de impuestos, es necesario que el contador que firme tenga NID y la solvencia del respectivo colegio. La solvencia, primero, no es un requisito que se exige al Servicio de Impuestos Nacionales en la presentación de los estados financieros, pero sí que nos dice que este balance y estos estados financieros deben estar firmados por un profesional del área. ¿Ya? Ese es el dato que se verifica, tal vez es simplemente una firma de responsabilidad. ¿Ya? Y en el tema de la factura, vamos a ponernos en el caso de que este contador está prestando un servicio, ¿no es cierto? Está prestando un servicio, por lo cual está obligado a emitir una factura. Si bien en Impuestos Nacionales no le van a pedir la factura por el servicio que él ha tomado, de todas maneras, este contador sí está obligado a emitir esa factura y también hacerle notar al contribuyente que esta factura le va a servir para acreditar, ¿no? Ya sea en el IVA o como un gasto
Entonces lo va a poder considerar como un gasto para que vaya a acreditarse. Muy bien, dice Maricris Sánchez. Para cambiar de persona natural, oficios, a persona jurídica, ¿cuáles son los requisitos? Ya, en realidad acá no hay un cambio directo, ¿no? Es una persona natural, lo que debe hacer es, ya no va a tener actividades como persona natural, lo que tendría que hacer es inactivar ese NIT, ¿ya? Y posteriormente, para dar alta como una empresa jurídica, lo que necesita es tener un documento de constitución. Ya ese documento de constitución va a denominar tal vez a un representante legal, tener ese mandato, y pues el representante legal debe hacer los trámites. ¿Qué se necesita? Necesitamos el documento de constitución de la empresa jurídica, el carnet de identidad del representante legal, que debe estar especificado en ese documento, y las facturas de luz, de donde va a realizar la actividad, y del domicilio del representante legal. Muy bien, Geraldine Mercado pregunta. Para enviar el inventario a través del facilito formulario 605 versión 5, ¿los decimales están separados por coma o punto o se acepta cualquiera? Los decimales están separados por el carácter de punto, ¿ya? Y hay que considerar siempre que estos estados financieros se los remite a través del formulario 605, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, Jorge Cortés. Facturé mediante oficina virtual. Me dijeron que no era necesario ingresar nuevamente los libros de compras y ventas. Envié los libros, pero en la constancia de envío no aparecen mis ventas. ¿Eso es correcto? ¿No debería aparecer lo que facturé por oficina virtual? No, en realidad son dos aplicaciones tal vez distintas, ¿ya? Está muy bien, usted no ha enviado el informe o los libros de ventas, no tiene la obligación porque toda esa información ya la tenemos en la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales, pero sí aclararemos que es únicamente en el caso de que usted solamente haya facturado facturas electrónicas, es decir, por la modalidad de oficina virtual. Entonces, si usted solo ha facturado la modalidad de oficina virtual, no tiene ningún problema con el envío de la información y solo ha enviado la información que corresponde al libro de compras, es decir, todas las compras que ha realizado en el periodo. Por lo tanto, el acuse de envío solamente va a referir a los libros de compras. Diego Flores Fernández pregunta. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el motivo para que los contribuyentes se clasifiquen en Newton y Newton específico? Bueno, esto ya viene de hace varias gestiones atrás, ¿ya? Y tenemos las clasificaciones se hacían de acuerdo a los servicios que se prestaban dentro de la oficina virtual. Ya los contribuyentes tal vez con más importancia fiscal tenían servicios por la oficina virtual. ¿Cuáles eran estos? La dosificación de facturas, por ejemplo, la hacían por la oficina virtual. Un contribuyente Newton ya no iba a la plataforma a solicitar la dosificación de facturas. Todas las obligaciones de la presentación de declaraciones juradas, de igual forma, las tenía que hacer a través de la oficina virtual, ¿no? Es decir, utilizando un equipo de computación y la conexión a Internet. Entonces, esta era la diferencia. Pero poco a poco ya estos servicios se han ido ampliando. ¿Ya? Actualmente la única diferencia que hay entre ambos es en cuanto a la obligación del envío de los libros de compras y ventas. Los contribuyentes Newton específico lo van a hacer una sola vez al año y los contribuyentes Newton lo hacen mensualmente. Entonces la clasificación y el concepto fue de gestiones atrás. ¿Ya? Y se tenía tal vez a los contribuyentes más importantes se los clasificaba acá, ¿no? Pero ahora ya los servicios se han ampliado. Entonces tenemos el resto de contribuyentes que se ha quedado como Newton específico y que la diferencia ya es simplemente en el envío del libro de compras y ventas. Dice Geraldine Mercado, en el caso de una empresa unipersonal dedicada al comercio de venta de artículos, ¿qué facturas podemos considerar como vinculadas directamente a nuestra actividad? ¿Podemos incorporar el papel bond que se compra? ¿Algunos gastos de limpieza están consideradas o vinculadas a estas compras o no? Bueno, en realidad es un poquito difícil que especifiquemos y le demos datos, ¿no? Vamos a repasar lo que nos dice el artículo 8 de la ley 843 y nos dice que se pueden acreditar todas aquellas compras, cualquiera fuera la naturaleza, pero que estén relacionadas con la actividad por la que
el contribuyente esté grabado. Y ahora ella nos dice que tiene una venta de artículos, ¿no? Pueden ser artículos de limpieza, o sea, es muy amplio el tema para poder especificarle, pero si usted en la tienda, por ejemplo, tiene gastos de servicios básicos, puede acreditarse con esas facturas. Toda la compra de los materiales o artículos que usted compra para tal vez volverlos a vender, están permitidos, ¿no? El material de escritorio, si usted utiliza, como es el caso de las hojas de papel que usted compra, puede respaldar gastos administrativos, ¿no? Material de escritorio que tal vez utiliza para la emisión de la factura. Entonces son varios aspectos que están relacionados y usted se va a dar cuenta en el ejercicio, ¿no? En el desarrollo de esta actividad. Rodrigo Santander Laura pregunta: mi consulta es, si un consultor de línea puede hacer su descargo, por ejemplo, de viáticos, con solo facturas de teléfono, las tarjetas. Bueno, en realidad esto no está especificado en la normativa. ¿Qué es el RC-IVA? Volvemos a lo que nos dice el RC-IVA y nos dice que son los gastos personales que vamos a realizar. Entonces, y que estén relacionados, bueno, con la actividad que vamos a desarrollar, es simplemente para el IVA. Entonces, no se revisa la relación que hubiera, ¿no? Si son viáticos, usted como consultor en línea puede hacer el descargo que le corresponde, es el RC-IVA, no nos indica un rubro específico, no nos indica que deba estar detallado directamente o relacionado más bien con la actividad. Ya ahora, que sean solo de teléfono, y es un tema de que uno lo pueda respaldar en algún momento, ¿no? Nos dice que son gastos personales. Y entonces vamos a ver, ¿no? Por ahí es el viático, corresponde solo a un día, es poco, entonces son varios aspectos que hay que detallar. Bueno, ¿la factura debe llevar el año completo, es decir, 2016, o solo 16 es permitido? Bueno, dentro de los aspectos técnicos, y tenemos nosotros los formatos que están establecidos en la resolución 10.0025 del 2014, y en muchos casos se considera, ¿no? Se pone, por ejemplo, un recuadro en el que nos dice el día, fecha y año, ¿no? Entonces se refiere solamente a los últimos 2 dígitos. Tenemos aún tiempo para que ustedes hagan sus consultas, amigos, en Facebook, Creando Cultura Tributaria Bolivia. Es esa la dirección, Creando Cultura Tributaria Bolivia, para que ustedes dejen sus consultas. Si un consultor de línea, dice Rodrigo Santander, puede hacer su descargo de viáticos con puras facturas de teléfono, ¿qué otras facturas están incluidas y son permitidas? Vamos a reiterar ese dato porque parece que es un poco complejo, o por lo menos no queda muy claro para la población. Sí. Vamos a recordar nuevamente que como el RC-IVA no nos indica que los descargos deban estar relacionados directamente con la actividad que estamos realizando. Entonces, tanto para el sueldo que yo voy a percibir, para el viático, tal vez un bono que voy a recibir que están alcanzados por el RC-IVA, puedo presentar facturas de cualquier gasto que yo haya tenido, ¿no? Algún gasto personal. ¿Cuál es la condición? Que esta factura, ya sea de restaurante, servicio, pago de vacaciones, las tarjetas de teléfono, ¿no? Alguna factura también de teléfono que deben estar a mi nombre y con mi carnet de identidad. Bien. Ricardo Torres pregunta: en caso que una persona tenga 2 trabajos o más como dependiente, en cada uno tiene que presentar facturas y se beneficia con los descuentos de los salarios mínimos. Es el caso de maestros y médicos, dice. En este caso se elabora la planilla tributaria. Ya, de acuerdo a lo que está establecido, no solamente esta normativa, sino el tratamiento de las AFPs, directamente se considera como tiempo completo en una de los 2 empleos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a elaborar una planilla tributaria en el que se le va descontando el tema de la AFP. Si está descontándose en un solo lado el tema del aporte, solamente se consideraría en una planilla también los descuentos del RC-IVA. Hay más consultas. Así es, dice Rubén Ajata. Las facturas computarizadas, ¿los decimales deben ir con punto o con coma? Bueno, esto ya vamos, las facturas computarizadas en el tema de la impresión se van a crear a el punto, ¿no? Y 2 decimales que le permite en el sistema computarizado. Bueno, en el caso de profesionales independientes, facturas a declarar en el formulario 110 pueden llevar solamente el número de cédula de identidad del contribuyente. ¿Perdón?
Vamos a repetir de Alfredo Rodolfo Rodríguez la pregunta. En el caso de profesionales independientes, ¿las facturas a declarar en el formulario 110 pueden llevar solamente el número de cédula de identidad del contribuyente? No, en este caso estamos hablando de un profesional independiente que ha obtenido un registro, un número de identificación tributaria, tiene un NIT. Por lo tanto, el documento que le identifica ya es su número de NIT. Todas las facturas para descargo, tanto para el IVA como para el impuesto a las utilidades, que van a ir detalladas ya en el formulario 110, deben tener su nombre, por lo menos el primer apellido, y además ya su número de NIT. Bien. De las últimas consultas, María Luisa Vallejos, ¿cómo puedo volver a reimprimir el número de trámite? El número de trámite de cualquier formulario, vamos a ingresar a consultas. Primero ingresamos a la oficina virtual, acreditamos nuestra cuenta, ya de número de NIT, número usuario, contraseña del contribuyente, entramos a declaraciones juradas, al portal de declaraciones juradas, ahí entramos a consultas trámites. En consultas trámites vamos a digitar la gestión y ahí nos va a aparecer todos los números de trámites y las declaraciones juradas que hayamos presentado. Es por esta opción que usted puede reimprimir el dato. Muy bien, le agradecemos a Ruth Basfineiro por haber participado y a ustedes, amigos, por la sintonía. Así cerramos este espacio de Impuestos en Facilito. Aquí termina Impuestos en Facilito, un programa de información y orientación tributaria que pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. Fue una producción del Servicio de Impuestos Nacionales. Hasta la próxima.